Uno. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Estamos en Tertulia Deslinde y es realmente un honor tener a Mika aquí con nosotros hoy presentando su libro Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba. Y bueno, para eso contamos con Luz Escobar, que también recién llegada a Madrid, y también nos da muchísimo placer que nos acompañe hoy y que pueda tener una charla con Mika sobre estas iniciativas que en los últimos 30 años Mika ha estado registrando y que ha compilado en este libro. Luego después vamos a tener un momento, vamos a escuchar a Rafael Almanza, que es el prologuista del libro, haciendo un breve comentario sobre el libro y un comentario también sobre el sitio propio que es Hacia la Democracia Cubana, que ha sido publicado por Ediciones del Linde este año. Entonces, creo que tenemos una tarde realmente maravillosa, donde no solamente estamos compartiendo con personas muy queridas, sino además también con dos libros que yo creo que son fundamentales para entender la labor que se ha estado desarrollando en Cuba por activistas, artistas, periodistas, políticos, en ese arduo camino que es el de la democracia, ¿no? Y que todos estamos deseando y que todos estamos haciendo lo mejor que podemos para conseguirlo. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Luz, aquí a mi lado, y me voy a sentar ahí para escucharla. Gracias. Bueno, primero yo quiero decir que Mika es una persona que durante muchos años ha estado muy involucrada a lo que tiene que ver con la lucha de los cubanos por la democracia y por esa sociedad plural con la que soñamos. Durante muchos años ha estado muy pendiente de cada paso que se da, no solo en la parte que tiene que ver con la política, sino también con la sociedad civil y la cultura. Y lo primero que quiero preguntarle a Mika es cuán complicado ha sido este acercamiento a la democracia desde la perspectiva, tú eres argentina, no eres cubana, en un país tan complejo como el tuyo, donde todavía se dice democracia en Cuba y se piensa en que la revolución ha sido un paraíso y que todo ha estado bien y que las democracias tienen muchos defectos y es mejor quedarse. O sea, en ese contexto, ¿cuán complejo ha sido escribir un libro? La verdad es que cuando yo me empecé a involucrar y a conocer más de la realidad cubana hace ya como unos 15 años, Cuba era en ese momento la única dictadura de la región y después hubo un efecto contagio en Venezuela y Nicaragua y lamentablemente no podemos decir hoy lo mismo. Pero decir que Cuba era una dictadura, hasta el día de hoy, muchos sectores, sobre todo de la cultura, intelectual, académicos, cuesta muchísimo porque es como, pero hay un tipo de democracia, entonces, es una democracia directa. Entonces yo estudié Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, y uno tiene que salir a rebatir, ¿no? Pero es un partido único, uno empieza con todos los argumentos, el mundo académico. Y aún así la gente se resiste, porque hay un vínculo romántico, un ideal, es como romperle un globo a un niño, ¿no? Como es romperle una ilusión a muchos en Argentina, en América Latina en general pasa eso de que la revolución cubana se la romantiza como un ideal a seguir, donde se viven derechos culturales, el acceso a la educación, el derecho a la salud, y se piensa en Cuba como un paraíso y muy lejos de la realidad. Entonces cuando yo empecé a conocer lo que es en realidad, me indignaba, ese chocarme con esto de decir, pero esto hay que mostrarlo y esto hay que darlo a conocer. Realmente es un trabajo medio de hormiga, de años y años, y tantas personas, tantas organizaciones que se dedican a visibilizar lo que pasa en Cuba, y aún así, no hay peor que ciego que no quiere ver. Hay mucha gente que elige no creer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba, y contar lo que cuento ahí en el libro, que digamos, por publicar poesía puedes ir preso, simplemente porque eres independiente a una institución del Estado, es que la gente no te lo cree, ¿no? Digamos,
como es algo que muy tirado de los pelos, que aunque se lo cuentes, se lo documentes, estoy ahí. Sí, exacto, por eso me parece importante. El libro es muy exhaustivo cuando revisamos todos los capítulos. En la primera parte hablas de las iniciativas por la libertad de expresión que se dieron en Cuba. Cuéntame cómo tuviste todos esos detalles, porque estamos hablando de momentos incluso en los que ni siquiera estábamos nosotros en el terreno, ¿no? ¿Qué fuentes utilizaste? ¿Cómo conseguiste hacer este mapa exhausto? Sí. Bueno, hay cosas que yo llegué a vivir, como me acuerdo de los relatos de cuando la gente tuiteaba a través de un mensaje de texto. Entonces, cuento un poco la evolución de cómo se fue salteando ese bloqueo comunicacional que el régimen cubano impone a su propio pueblo. Entonces empiezo a enumerar desde como las radios desde por ahí de Estados Unidos, si bien es una iniciativa de cubanos en el exilio, llegaban las noticias y la gente ilusionaba, se conectaba quería captar la radio y ahí recibía las noticias de lo que pasaba en la misma isla. Entonces la gente se comunicaba con la radio telefónicamente y denunciaba lo que pasaba. Entonces era como esas enviar una botella al mar y que lo reciban del otro lado y después volver a retransmitirlo. Eso como me fascina de cómo esos obstáculos, esa creatividad para que sortear todos esos obstáculos que tuvieron de no poder comunicarse ni telefónicamente, ni correo, etc. La gente estaba realmente aislada. Y eso desde los 90, digamos, dar a conocer esos activistas, que hay un montón de activistas que obviamente por ahí, o iniciativas de los 90 que costaba recuperar porque no está en internet, digamos. Por eso te preguntaba eso, porque es complejo. Entonces ahí a mí me ayudó muchísimo Hernán Alberro, que es también una persona que hace 17 años está involucrada ayudando a la sociedad civil cubana y también trabajó mucho con los periodistas independientes. Fernando Ruiz, que comentó el libro también en la contratapa, es un periodista argentino que también se había interiorizado. Pero bueno, Ciro del Castillo, yo siempre digo que este libro es un libro colaborativo, porque yo fui rescatando la memoria, digamos, y muy participativo de las distintas personas. Tu padre, Reinaldo, me dio muchísima información y me dice, tienes que entrevistar a fulano, Boris González, el mismo Rafael Almanza. Pero bueno, Ciro del Castillo me ayudó muchísimo para recuperar parte de la historia, documentos. Entonces la mitad de ese libro, que uno lo ve gordito, son 600 páginas, 300 son de compilación de documentos, que por ahí no están publicados en ningún lado, que simplemente los rescaté de las computadoras o de Manuel Costa Morúa, o de Ciro del Castillo, de activistas que me los fueron compartiendo, y para mí me parecía fundamental que estuvieran en un libro como material de consulta. Pues son documentos, consensos, declaraciones que han ido llegando, digamos, transmitiendo la lucha de la sociedad civil cubana a lo largo de estas últimas 3 décadas, digamos, que los nuevos activistas, las nuevas generaciones tienen que conocer, ¿no? Porque para poder seguir avanzando, pero no siempre desde cero, que es algo que es muy funcional al régimen, ¿no? El régimen le sirve y siempre renueva, digamos, forzando a los artistas a irse al exilio para que entonces surgen nuevas personas, porque obviamente la gente se indigna ante tantos atropellos que siempre va a haber alguien levantando la voz contra el régimen, y ahí de vuelta el régimen los perseguirá y estará, digamos, hasta que, bueno, uno es humano y termina saliendo al exilio, porque, bueno, es que también cada persona tiene su límite. El régimen lleva a todas las personas hasta su límite. Y eso es inaudito, y eso es un poco lo que denuncio ahí. Y quiero rescatar todas esas personas que dieron su vida o dieron mucho de su tiempo y que hoy por ahí no están
en el día a día de la lucha, pero bueno, lo han dado todo hace 20 o 30 años. Y es notable también cómo es esto que cuentas en la primera parte de estas iniciativas para promover la libertad de expresión en Cuba se concreta después en movimientos e iniciativas que fomentan el diálogo y el consenso dentro de la sociedad civil. ¿Cómo tú notaste que impactó no solo el acceso a Internet, sino también ese modo de utilizar efectivamente estos instrumentos para la sociedad civil? Sí, claramente hay un antes y un después de diciembre de 2018 con el acceso a los datos. Ya antes, por ahí con wifi o con los centros de internet, algo, pero de todas maneras era muy limitado. El acceso a internet cambió radicalmente porque ya las transmisiones en vivo, eso hace que pueda haber un efecto contagio, que otros se enteren dentro de la misma isla, cada vez más personas tienen acceso a internet y no solamente los activistas. Antes por ahí eran simplemente las personas que estaban interesadas en buscar la información, que por ahí gastaban sus pocos recursos en una hora de internet en un hotel o en algún centro de internet como para poder comunicarse o publicar algo, ¿no? Como algo, pero era mínimo, ¿no? La cantidad de personas que hacían eso. Ahora, con el acceso a internet, no es solamente un periodista independiente o un activista que quiera denunciar, sino que ahora ya es Doña Rosa, el ciudadano que está ahí en la esquina, el vecino que accede a internet y por ahí tiene acceso a esa información porque hay tantos medios independientes, tantas páginas, las personas comparten y vuelven ya viral muchísima información que antes no tenían acceso. Y claramente las iniciativas de diálogo, ahora en ese sentido sí la gente se conoce muchísimo más, pero si uno advierte, como hay iniciativas de principios de los 90 también, Marta Beatriz Roque por ahí lideraba un espacio, está con 300 organizaciones, entonces cómo lo hacía en fines de los 90 movilizar a tantas y como personas. después yo creo que también eso se multiplicó cuando llegó la internet y todo, que también ya tenían acceso a todos sus corresponsales en provincia. Claro, entonces eso, claro, obviamente hoy en día se llega más, pero también por la información, también el régimen ha endurecido también la represión, porque también accede también a la misma información. Entonces es difícil, pero... Me llama la atención que aquí, en tu segunda parte donde hablas de estas iniciativas, por supuesto mencionas muchísimas que tienen que ver con la Alianza Democrática Cubana, el espacio abierto de la sociedad civil y ya después iniciativas como 318 que estaban enmarcadas en el contexto electoral, de también hacer todo esto que tiene que ver con verificar lo que pasa en las elecciones, lo que pasó con el 349, el 27N, el 11J, en fin, todo esto. Pero en las entrevistas creo que me falta, no sé si es que a lo mejor después tienes otras intenciones, justo de esos movimientos, sí, también tener esa voz. Sí, yo hice 40 entrevistas para publicar el libro y múltiples consultas informales, como te contaba, hizo tu padre, que consultaba, digo, para chequear datos, sobre todo para chequear datos que el libro está lleno de infografías de cuándo iniciaba, en qué año se fundaba tal revista o tal proyecto artístico, etcétera, y cuándo terminaba o si seguía, y hay muchos proyectos así que tienen una pausa por ahí una ola represiva y después se retoma, etcétera, ¿no? Se me fue la idea de qué es lo que me preguntas. No, de que justamente que en las entrevistas faltan estos personajes del 27N. Claro, entonces por ahí para documentar, cuando hablo de cada una de esas iniciativas, tomo muchas de las citas. Entrevisté a Camila, a Katy Bisquet y demás, están ahí. Después, en el tercer capítulo, donde están las entrevistas, hice solamente una selección de algunos activistas que me hablaban de múltiples iniciativas, porque decía, vale la pena ponerlo por entero. Por ahí Félix Navarro, que participó en 15 de las 34 iniciativas de diálogo, entonces sí, tenía mucho más como para, quizás quedaron más los históricos, porque tenían más historia para contar. Y las entrevistas de los activistas más jóvenes quedaron
para contar, y ahí están, bueno, gran parte de ellas dentro No, del Félix texto. Navarro y Daniel Ferrer son unos constantes dentro del activismo democrático. Y claro, y ahí entonces, bueno, sus entrevistas están incluidas y fueron, yo hablé con ellos en junio de 2021, un mes antes de bueno, lamentablemente al ser detenidos, así que nada, cosa que me duele a mí, duele a mucha gente, sus familias, y mi libro está dedicado a ellos, todos los presos políticos que están, Sí, bueno, valioso digo, testimonio justo por eso como también. para rescatar eso, sí, su Bueno, historia. este libro no vamos a verlo en Cuba, nunca en una librería, pero me gustaría que le comentaras a los que nos están escuchando cómo pueden acceder. Nunca es una palabra muy... Bueno, yo digo que en No, este contexto. en No, el que claro, estamos nunca ahora. en el contexto totalitario, pero pronto habrá democracia y entonces podremos difundirlo en la... Hoy en día pueden acceder al libro en cuba.cultdemocratica.org, ahí está el libro subido en PDF en forma gratuita, lo pueden acceder. Así que es de libre difusión para que todos conozcan la historia de estos que al menos estos últimos 30 años de activismo. Yo marqué una línea de tiempo, tomé desde la caída del muro de Berlín hasta la actualidad. Obviamente hay iniciativas previas, pero bueno, fue ese el periodo de tiempo también que floreció la sociedad civil, porque cuando cayó el bloque soviético había mucha ilusión en Cuba de que eso también iba a suceder en Cuba, y entonces surgieron un montón de movimientos políticos, partidos políticos, porque la gente se preparaba por una transición que lamentablemente hasta el día de hoy no ocurrió, ¿no? Pero después eso fue para mí más progresivo. En los 90 había muchos partidos políticos, después empezaron a surgir más organizaciones de derechos humanos, todas las iniciativas de libertad de expresión, los periodistas independientes que siempre habían estado, un Raúl Rivero, que es un poeta, es un intelectual, pero hacía periodismo independiente para denunciar las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ahí hay historias, y menciono, bueno, Lester ayudó a hacer también el índice onomástico, hay más de 500 activistas mencionados, entonces uno puede ir al índice para buscar en qué páginas están nombrados y incluidos en tantas iniciativas. Me parecía también ver, es útil ver cómo una persona estuvo colaborando en tantas o participando en tantas iniciativas, también para demostrar un poco, que fue también un poco el motivo de mi libro, sobre todo para compilar todas las iniciativas de diálogo. Cuando se escucha gente decir, no, bueno, no hay vocación de diálogo, no hay cooperación entre la sociedad civil cubana, y yo digo, no, falso, yo te voy a mostrar, ahí está el libro, más de 34 iniciativas y más incluso, donde no solamente documentos donde se adhirieron y firmaron un montón de activistas y organizaciones, sino proyectos, campañas en forma conjunta. La campaña por otra Cuba fue una campaña que involucró a muchos actores de la sociedad civil, artistas y demás. Entonces, siempre hubo vocación de colaboración y sumar esfuerzos para, bueno, luchar contra la dictadura, pero lamentablemente o no se conoce, o también está parcializado, y normalmente, bueno, como todo grupo humano, va a haber diferencias, unos colaboran más con un sector y otro, pero eso es lo que, bueno, por afinidad, y eso es normal, a nadie, o sea, es lo normal en cualquier grupo humano, pero sí se demuestra ahí que siempre ha habido vocación de unión, de concertación, y si esas iniciativas por ahí no fueron fructíferas, fue por la alta represión, porque fue forzado al exilio, por la persecución, por falta de recursos, etc. Exacto. Me gustó eso que dijiste ahora mismo. Y para cerrar, me gustaría, después de muchos años de acercamiento a Cuba, un año preparando este libro, ¿cuán cerca estamos de ese escenario democrático que queremos, según lo que has podido ver en todo esto que has recogido aquí? Yo creo que la libertad comienza en los corazones de las personas, después se materializa en el deseo y demás. Y yo creo que cuando tengo la esperanza al ver que tantas personas se animaron el 11 de julio a gritar libertad, patria y vida,
creo que eso cada vez está más cerca, lo vemos. O sea, ya cuando vimos un 27N que había 500 personas frente al Ministerio de Cultura, no lo podíamos creer, salíamos todos, esto era una euforia. Ya con el 11 de julio fue una euforia. Yo fui a la embajada de Cuba a festejar, yo ya estaba como diciendo que ya esto ya se terminó. Pues yo creo que estamos cada vez más cerca y yo estoy segura que pronto vamos a festejar un paso más para esa transición que tanto deseamos. Gracias, Mica. ¿Alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta a Mica? ¿Fuiste a Cuba a hacer esas entrevistas o eso fue a distancia? Estas entrevistas fueron todas a distancia. Yo fui a Cuba en el año 2009, 2010 y en el 2012, en el último año, experimenté cómo me detuvieron, me interrogaron, me retuvieron durante 4 horas. Así que yo ya estoy en una lista negra, y, bueno, después de estar en la mesa redonda, digamos, ser mencionada después del 2015, sí. y después el último año también por el accionar en cultura democrática, etcétera, que han mencionado cultura democrática varias veces. La verdad es que debo estar en una lista roja, negra, de todos los colores, o sea, así que no creo que pueda... ¿Y fuera de Cuba te han acosado o te han...? Sí, fuera de Cuba me han seguido en Panamá, me seguían con cámaras, no lo disimulaban, o por ahí chavistas como mostrándome el arma. En México, en Costa Rica, en Polonia, en Praga, en distintos países me han hecho saber. Sí, en Panamá fue muy duro porque incluso saliste en el tabloide ese que imprimieron la seguridad del Estado. Sí, con Johnny. Y tuve cantito y todo. Micaela, que te paga, Micaela, tipo, y esas cosas que es normal. Porque creo que no están acostumbrados a ver digamos, yo era joven, además también hacía mucha, más allá de mi trabajo en la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que en ese momento estaba potenciando. Yo estaba haciendo mi tesis de maestría, mi doctorado, ahora retomé mi doctorado, pero entonces yo hacía muchas entrevistas y iba a un lado u otro para entrevistar, para mi investigación, para un interés académico. Entonces yo me iba, no sé, a Polonia a encontrar con Dagoberto o con Coco Fariñas o Manuel Cuesta Moruga, lo vi en Praga y así. Me iba a lugares a entrevistar. Yo en ese momento estaba estudiando y viviendo en Alemania. Me era más o menos fácil con el tren y toda la comunicación que hay en Europa. Pero yo creo que todo eso al régimen altera, porque es como te estás moviendo el avispero, te estás moviendo con fulano, con mengano, no sé qué, es Guppy, está en todos lados, ¿no? Es como, y entonces creo que eso los ponía nerviosos, pero yo era simplemente una joven estudiante que simplemente tenía una vocación más de investigación académica. Háblanos un poco de las iniciativas culturales que recoge el libro, de los proyectos culturales, porque son en su totalidad son iniciativas de la sociedad civil de diferentes procedencias, desde el periodismo, el activismo y la cultura, ¿no? Sí, yo fui documentando, hay como hay 34 revistas que existieron y dejaron de existir, digamos, hay otro tanto de los medios independientes, ya menciono revistas que todavía están en vigencia, son otro tanto. Proyectos artísticos, que es un espacio, digamos, desde la Peña del Júcaro hasta Perséfone, o digamos, espacios que se crean como un espacio de libertad, donde pueden pequeñas islas de libertad de expresión y de reunión dentro de la isla. No todas las iniciativas, o sea, no están como por ahí muchas están documentadas, son iniciativas que por ahí surgieron dentro de las instituciones, pero fueron censuradas por estudiantes o profesores de LISA. O sea, no necesariamente sean como opositores o independientes, fueron documentados por iniciativas de personas que incluso después por ahí sí terminan involucrándose en la sociedad civil independiente, pero que por ahí eran estudiantes o profesores dentro de las instituciones y fueron censurados. Entonces son todas iniciativas que de alguna manera buscaban la libertad de expresión y fueron censuradas por el régimen. No sé
ponemos el El video. video. Sí, O algo más que lo decir. que buscamos. Incluso hay iniciativas, revistas, en los pone el video, de break que surgieron dentro del arzobispado, etcétera, y después fueron censurados, o sea, no solamente en las instituciones del Estado, sino en... Sí. No, lo que buscamos el vídeo que quería que me ha gustado mucho, no podía ser de otra forma, con la excelente periodista Luz Escobar, que ha salido una conversación maravillosa, ¿no? Ha ido como comentando el libro de manera dialogada y me ha gustado mucho. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño vídeo de Rafael Almanza, como había dicho al inicio. Rafael Almanza, bueno, para muchos aquí es familiar, precisamente tiene este espacio cultural en su propia casa desde el año 1995, que se llama La Peña del Júcaro. Ha desarrollado una labor como maestro de muchas generaciones, incluyéndome a mí personalmente, y bueno, tiene un compromiso muy especial con la democracia, ¿no? Y ha estado muy cerca también acompañando también un poco a Mica en el proceso de su libro. Y bueno, es una persona extraordinaria, pero también es muy divertida, ¿no? También hay que tomárselo. Sí, bueno, pues ya que... Sí. Almanza realmente me ayudó a rescatar todas esas revistas por parte de la iglesia o de las instituciones y espacios culturales que él impulsó. Yo la verdad es que Almanza es alguien que conocí a través de Tito, como ti mismo, pero y que no lo conocía a pesar de conocer tanto de la sociedad civil. Bueno, yo creo que él es un intelectual que hace mucho, crea también un espacio y un semillero, siempre está rodeado de jóvenes, que es una persona muy generosa con su espacio, ha sido muy generoso con su prólogo, realmente con sus palabras, que para mí es un honor que Almanza haya escrito lo que ha escrito, que es que es una caricia del alma, o sea, realmente es una caricia del alma. Así que nada, feliz, tanto Almanza, bueno, Chaguacea escribió también una presentación, una introducción, también lo han hecho en tiempo récord, antes porque este libro lo presenté el 14 de mayo en la Feria del Libro y la verdad es que lo estaba editando al mismo tiempo que ellos estaban escribiendo la introducción y prólogos para que puedan llegar y presentarlo allí. Pero la verdad que agradezco el esfuerzo de ambos, pero especialmente a Almanza. Muchas gracias, Luz, por Gracias a ustedes. Amigos, el libro de Mica Hierro Dori, Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba, es un hecho cultural y político de verdadera importancia para los cubanos y pienso que también para toda América Latina y para toda Iberoamérica. Hay que tener en cuenta que las cosas por lo general se ven mejor desde fuera que desde dentro y en este caso se trata de una dama argentina que está vinculada a la vida cubana por muchísimas razones, incluyendo las familiares, pero que tiene la posibilidad de enfrentar el fenómeno de la historia cubana sin las limitaciones de la historia cubana corriente. ¿Por qué? Bueno, porque en Cuba tenemos dos demonios que nos están atormentando la vida pública desde hace siglos. La pasividad y la asocialidad. No puedo discutir aquí ahora cómo es que esto se ha engendrado en nuestro país y cómo se mantiene, pero es un hecho y creo que no hay necesidad de explicárselo demasiado a los cubanos. Los cubanos somos políticamente pasivos y además asociales. Parece que no, porque abrazamos mucho, pero ya decía Mañas que el cubano abraza y nada más. La posibilidad de trascender la pasividad, bueno, pues llega al extremo de creernos que no hemos hecho nada durante más de medio siglo por acceder a la democracia. Eso no es verdad, curiosamente. El libro nos demuestra que durante todos estos años
ha habido, y sobre todo en los últimos 30 años, ha habido una lucha realmente constante y yo diría que multitudinaria por la libertad en Cuba. Lo que pasa es que ha estado mezclado al fenómeno de la socialidad. No podemos pretender que todos los países sean activos políticamente. Eso no. La pasividad existe en todos los países. Pero si usted tiene un régimen totalitario y el país ha tenido una herencia de pasividad, es poco probable que la gente se vuelva activa políticamente de un día para otro. No, es un proceso. Y en ese proceso ha estado un número grande de activistas políticos y también de hombres cívicos y mujeres cívicas de la cultura. Y eso es lo que el libro nos demuestra, que la pasividad existe en Cuba, pero no ha sido total, porque no existe nada total. Dios mismo no es total, es infinito, que es otra cosa. Entonces, el problema de la asocialidad, bueno, la asocialidad consiste en que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta y no hemos podido darnos cuenta de cuán rebeldes hemos sido. Yo leo el libro y me estremezco con los datos que ella tiene y que yo nunca supe. Los datos que ella puso en el libro, que Mica puso en el libro, de por ejemplo las actividades políticas y culturales de orden cívico de finales de la década del 60 y principios del 90, cuando aquí en Camagüey el poeta Carlos Sotuyo y yo nos preguntábamos, ¿dónde están nuestros hermanos? Era un verso de Sotuyo, porque no los conocíamos. Sabíamos que tenía que haber gente peleando en otras partes del país, pero ni siquiera podíamos salir de la ciudad porque nos tenían vigilados, ni eso. Entonces, hemos visto que sí, que hubo mucha rebelión y que esa rebelión necesariamente tuvo que ser asocial, porque no podíamos reunirnos. Este es el momento en que, por el contrario, podemos ver que hemos sido activos y que debemos recuperar la socialidad, desarrollar la socialidad del cubano, admirándonos unos a otros por lo que hemos hecho en este periodo y por lo que podemos hacer en el futuro inmediato. Bueno, y ahora Francis, nuestro anfitrión, bueno, uno de nuestros anfitriones, también tenemos a Liliana Álvarez acá, nos va a comentar brevemente hacia la democracia cubana. Y creo que luego una tercera ronda sería bueno también como quizás en plano más informal también como comentar un poco Nos dejamos parar de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Yo vengo a hablarles brevemente de este libro de Almanza que se llama Hacia la democracia cubana, porque es muy a propósito del libro que se acaba de presentar, ¿no? Y un poco conecta con todo. Almanza es también, el autor de este libro, es prologuista del libro de Mica, y no por gusto, porque Almanza es un intelectual para todos los que lo conocemos y que estamos en el mundo de la cultura y al mismo tiempo un poco de la rebeldía, ¿no? De la cultura y de la subordinación ante el totalitarismo, es un referente por toda su cosmovisión, ¿no? Y su cultura amplia en el mejor sentido de la palabra. En este libro se recoge el periodismo político y cultural de Almanza. Él es un honor para mí, que me culpa cada rato cuando maldice un poco de que se haya dedicado al periodismo, me culpa a mí, porque así fue como lo engullé a participar de la experiencia por Invertido, y Almanza es uno de los fundadores de esta revista, por Invertido, que venimos haciendo desde 2005. Como se sabe, o sea, éramos vecinos, somos de la misma vieja provincia del Gran Camagüey. Nosotros somos al lado de allá de La Trocha, de Júcar Morón, o sea, la provincia de Ciudad, que se desprendió de Camagüey. Y tanto Liliana como yo siempre estuvimos muy cercanos a Almanza, ¿no? O sea, éramos asiduos visitantes de su casa, participábamos en sus proyectos y al mismo tiempo, bueno, pues coincidíamos mucho.
cada vez que él hacía algo, una tertulia allá, yo me tenía que ir de la casa sin decir a dónde iba, con el móvil apagado, para tratar de llegar a casa Almanza, y así siempre, siempre pude llegar. Siempre, ya la última vez antes de emigrar, sabía que estaba siendo perseguido muy de cerca y no pude ir a despedirme, es una de las deudas que tengo. Tuve que ir incluso a hacer una gestión a Camagüey y sabía que no pude llegar ese día a casa Almanza, después me pedí disculpas. Almanza, hay una palabra, o sea, primero, mencionaba que aquí se reúne el periodismo político y cultural de Almanza. Muchos trabajos, la mayoría publicados en la propia revista nuestra, Por Invertido, y otros publicados en Hipermedia, de lo cual también soy culpable, porque en ese momento era miembro del consejo de redacción de Hipermedia y les propuse a Hipermedia, les propuse a Ladislao y a Ojito Laje que Almanza debía tener una columna ahí, y bueno, así colaboró un tiempo en Hipermedia, y fruto de eso son los trabajos que también están acá. No voy a hablarles mucho porque, aquí la actividad central ha sido la presentación del libro de Mica, conectar con este libro de Almanza, pero decirles que es un libro fundamental porque todo este periodismo que ha hecho Almanza al cabo de estos años, cuando uno lo ve reunido en este libro, se da cuenta de eso que luce Almanza cada vez que habla, que tiene una cosmovisión, tiene una homogeneidad en su pensamiento de la cultura, de la política, de la ética, tiene muchísimas cosas claras y a partir de un conocimiento muy profundo y complejo. No es el católico de cliché que estamos acostumbrados a hablar, una gente que no es nada dogmático, es a pesar de su edad, o quizás gracias a su edad muy bien aprovechada, es un hombre muy joven, se rodea sobre todo de jóvenes, vive, es motivo de inspiración para todos los jóvenes que están a su alrededor, es un fermento constante de rebeldía, de subordinación, de iconoclasia y de todo. Y bueno, por eso es un referente súper importante. Y uno se da cuenta acá que estos trabajos van desde los pilares del pensamiento político y el pensamiento democrático en Cuba, de Ignacio Agramonte, los grandes líderes, el estudio, saben que Almanza es uno de los más profundos martianos, conocedores de la obra de Martí que hay y de los más grandes polemistas, pasa por el grupo Orígenes. Almanza también es uno de los principales estudiosos, de los principales originistas de Saint-Uvitier, del Liceo Diego, de algunos de los cuales fue un gran amigo, como Saint-Uvitier, a pesar de sus diferencias políticas, pensaban radicalmente opuestos, sin embargo se querían y se admiraban. Incluso obra de Saint-Uvitier, una de las últimas cosas que hizo Saint-Uvitier fue imponerle al Instituto Cubano del Libro que publicaran la obra El Juego del 10 sobre el Liceo Diego, que es el principal libro de estudio monográfico sobre el Liceo Diego de Almanza, que llevaba escrito hace mucho tiempo, que era casi un mito urbano, ¿no? Una leyenda urbana la existencia de ese libro, pero que no se publicaba por ninguna parte. Y bueno, condescendieron no ante Almanza, no ante el Liceo Diego, sino ante Saint-Uvitier, pues ya el Instituto Cubano del Libro a publicar ese libro, que es el último libro que publicó Almanza por editoriales oficiales antes de morir Saint-Uvitier. Entonces Almanza recorre ese pensamiento y llega lo más dramático, lo más sensible. Para mí es como todo eso conecta con Almanza hace ese trabajo de investigación, de reflexión sobre el devenir de la democracia, el pensamiento democrático en Cuba a través de las figuras principales, de momentos de nuestra historia, pero conecta al mismo tiempo, y es como termina este libro, con lo que está sucediendo inmediatamente. O sea, Los pobres de San Isidro, para mí es un ensayo, más que periodismo, un ensayo fundamental que hay en este libro. Hay otro que se llama Martí regresa, que lo escribió al siguiente día de lo que pasó frente al Ministerio de Cultura, emocionado con todo lo que pasó ahí, con todos los jóvenes. Era aquí referencia, ¿no? Cuando se dijo el poema Dos Patrias por todos aquellos jóvenes, entonces él emocionado a escribir ese ensayo. O sea, cómo todo eso conecta con lo que está viviendo la Cuba más contemporánea desde un compromiso y desde una lucidez tremenda. En ese sentido, entonces, bueno, es más que periodismo, es casi una bitácora de dónde venimos, hacia dónde podemos ir. Es muy sintomático el título, Hacia la democracia cubana. O sea, la democracia como un proceso, un viaje en el cual estamos en medio de eso. No es pensar, o sea, estamos construyendo la democracia en Cuba, aunque no la estamos viviendo, la estamos construyendo cuando estamos aquí reunidos, la estamos construyendo con todos los procesos en los que estamos metidos. Y entonces no es el diseño de una democracia utópica, idílica, como la que pudiera tener Sarachaca a veces a Martí, que no se había muerto
En fin, es un proceso, un reconocimiento de lo que hay ya de democracia en lo que hacemos y una validación de los mejores aportes de los jóvenes que están ahora mismo luchando por el regreso o la definitiva inserción de Cuba en el flujo y la construcción de la verdadera democracia. Yo quiero terminar leyéndoles un párrafo final de este libro, que este texto lo escribió el 22 de enero de 2022. Dice: Cuba posee con Martí ciertas ventajas. El profeta es laico, carece de la limitación que suponen en las sociedades secularizadas la pertenencia a una iglesia o una fe religiosa. Como Gandhi, y a diferencia de Martin Luther King, ha fundado con su acción el país. Dijo que la patria es con todos y él, óptima y comprobablemente, fue siempre de todos. Para ese bien de todos, que es la independencia nacional, renunció a los numerosos y gloriosos bienes que se ofrecían a su múltiple genio y su carisma. Y para mayor servicio es un escritor. Cuán brillantemente escribían Gandhi y Martin Luther King. Pero Martí es otro tipo de escritor. Su palabra literaria es para nosotros una paideia. Década tras década, esa paideia nacional ha ido penetrando la conciencia de este pequeño pueblo, homogéneo, étnica y culturalmente. Va a seguir formándonos, más allá de la política, la religión, la literatura misma. Irá desbrozando los errores y las mentiras, las incapacidades y los fraudes, los falsos amigos y los enemigos verdaderos. Es la aventura de los profetas en la historia y de los pueblos de los profetas. ¿Fallaremos? Se pregunta Manso y se responde: claro que sí. La gente siempre le falla al profeta. Pero tú no eres gente, sino persona y pueblo, y no tienes por qué fallar. Tú haces patria. Tú y yo hacemos la profecía de la patria. Tú y yo y los hermanos seguimos haciendo la profecía que crece. Luchar por el bien de todos pacíficamente, con el todos del bien por encima de cualquier diferencia, en el despliegue del culto de la plena dignidad humana, para hoy y para los siglos. Y aunque ahora las personas del pueblo están presas y condenadas, Carolina, Danielito y Tata Poet cantan al unísono en la patrulla la divina unidad de la patria y la profecía. Y cita: o nos condenan juntos o nos salvamos todos. Gracias. Gracias, gracias, amigo. Yo quería mencionar un detalle con respecto a ese libro, que es que hay una parte también de esos textos que están recopilados en ese libro que fueron publicados en Boca de Lobo, creo que bajo el título de Palabra Pública, y que bueno, que también es como, aquí volvemos a la relación de Mica con Almanza. Mica también ha apoyado mucho esa editorial, así como La Maleza y tantos otros proyectos, y que bueno, que también hay otros lazos también de colaboración. Entonces, tenemos un video de Almanza también, hablando de este libro, un poco lo que quisimos provocar para tenerlo aquí presente. Sí, o sea... Ya que no logramos romper el círculo ese de hierro maldito, de la maldición, de Almanza ya saca de que Cuba. se diluya luego, porque bueno, luego ya, quizás después del vídeo ya un poco en plan más como informal. Entonces, o sea, Mica había mencionado que tiene el libro, está disponible digital, que se puede descargar en PDF, y en estas tarjetas está el QR, que solamente, o sea, van directo al libro, luego pueden tomar una. Sí. Aprovechamos también para decir que el libro de Almanza se está vendiendo en el sitio web Ediciones del Linde y en Amazon. Para todos los que están acá presentes, si escriben un correo electrónico a la dirección de correo pedidos@edicionesdelinde.com, les regalamos el libro electrónico. ¿Okay? Vamos entonces a... Electrónico, yo me pongo. En cuanto a mi libro, publicado por Deslinde también, Hacia la democracia cubana, bueno, hemos tenido una pifia reveladora, y es que se ha hecho una cierta propaganda, ¿verdad?, entre los amigos, como si el libro se titulara Hacia la democracia en Cuba. No, en Cuba no. Hacia la democracia en Cuba no. Es la democracia cubana el tema de estos trabajos periodísticos míos, que son la segunda parte de mi serie, no sé si ininterrumpida y vitalicia, de Palabra Pública. Bien,
La democracia que yo estoy defendiendo en ese libro y la que les propongo a ustedes cordialmente es la democracia cubana, no la democracia en general. Cuando hablamos de democracia en general, podemos pensar que dentro de unos años vamos a tener en Cuba, por ejemplo, la democracia norteamericana con una característica básica, que es la de los rifles, ¿sí? Las armas de asalto. Y en determinado momento, en un pueblo tan loco y tan exuberante como el cubano, pues tendremos unas matanzas de niños en las escuelas mucho mayores que la que hay en Estados Unidos. No, ese no es el tipo de democracia que queremos aquí. Desde luego, si usted ve las noticias, se entera de que además hay una crisis de la democracia en Occidente, y la democracia es occidental, y yo defiendo a Occidente y a la democracia todo el tiempo. Pero tengo que decirlo precisamente porque soy demócrata y occidental. La democracia está en crisis y, bueno, le podemos poner el caso de que hay una admiradora de Mussolini que ha sido elegida como ejecutiva en Italia con un 20 y pico % de los votos. Eso es asombroso. El sistema político italiano permite estas cosas, ¿no? Y esperemos que ella dure poco, como la mayoría de los ejecutivos en Italia. Eso no impide que Italia siga prosperando. Pero es un hecho, comprende, de que tenemos una amenaza fascista, una amenaza que aparece siempre cuando la democracia entra en crisis. Se va entonces la sociedad por alguna variante totalitaria, porque no hay otra cosa, o la comunista o la fascista. Lo único que la comunista en este momento está totalmente liquidada. Parece que tenemos una amenaza de un fascismo fino. Por lo tanto, yo no estoy defendiendo esa democracia. Respeto a todos los que creen que en Cuba va a haber una democracia tipo Miami y que se esfuerzan por ello. Yo lo esfuerzo mucho, pero no es mi posición. Mi posición es la de una democracia cubana, una democracia hecha con las características cubanas, porque en fin de cuentas no existe un solo modelo democrático universal. Y que esa democracia se base precisamente en los valores del siglo XIX que fueron creados por Varela y por Martí y que tuvieron un ejecutor en Agramonte. Eso es lo que yo, además de Martí, desde luego. Eso es lo que yo defiendo. Esto no está de moda. Es algo que se considera intragable hoy en día porque el cubano ha sido bombardeado con la idea de que la cultura nacional es comunista. ¿Comprende? Los comunistas se robaron no solo todas las propiedades físicas del país, sino también todas las metafísicas. Es más, si no se hubiesen robado las propiedades metafísicas, si no se hubieran robado el sentido de la nación y la cultura nacional, no pudieran haberse robado también todas las preciosas propiedades que están disfrutando mientras el pueblo pasa hambre y vive en la oscuridad. No solo en la oscuridad moral, sino también en la física. Bien, bien, bien. Ese es el asunto. El cubano no cree en sus propios valores porque han sido secuestrados. Es hora de que esta basura se acabe, de que este engaño termine, de que el fraude se extinga. Podemos tener una democracia cubana. Tenemos que tener una democracia cubana porque ningún invento japonés, europeo o norteamericano va a funcionar aquí. Para eso he escrito este libro, para eso lo hemos publicado en Deslinde y ese es uno de los contenidos de mi vida hasta que el Señor me llame. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mica, muchas gracias, Luz, muchas gracias, Francia y Diana. Y gracias a todos por venir. Y hay cositas Hay ahí que cositas quieren Ay, gracias.